días, bienvenidos a Electro News, el noticiero donde el voltaje sube, pero la temperatura esperamos que no. Hoy nos adentramos en el mundo de los tristores, esos héroes silenciosos de la electrónica de potencia, que también pueden fallar si se calientan demasiado. Yo misma les estaré explicando nuestro primer tema, qué son los tristores y cómo les afecta el calor. ¡Vamos allá! Para comenzar, vamos a hablar sobre los tiristores. Estos son dispositivos semiconductores que funcionan como interruptores controlados. Los más comunes son el SCR y el TRIAC. El SCR conduce corriente en una sola dirección cuando se le aplica una señal en la compuerta. El TRIAC, por su parte, puede conducir en ambas direcciones y es ideal para la corriente alterna. Estos dispositivos son fundamentales en la electrónica de potencia, ya que permiten controlar grandes cantidades de energía con señales muy pequeñas. Los vemos en reguladores de voltaje, controles de velocidad de motores y en iluminación, como los dimmers. ¿Por qué la temperatura afecta a los tiristores? Ahora bien, ¿qué pasa cuando sube la temperatura? Aquí entran los efectos térmicos. Primero, aumenta la corriente de fuga. Esto significa que aunque el tiristor esté apagado, puede comenzar a conducir ligeramente, lo que puede causar fallos. Segundo, el voltaje de ruptura disminuye, así que es más fácil que se active sin que lo deseemos. Es por eso que es vital disipar bien el calor. Usamos disipadores, ventiladores o incluso materiales especiales para ayudar a mantenerlos fríos. Pasamos ahora a entender cómo se genera el calor dentro del tiristor. Cuando el tiristor conduce, hay una pequeña caída de voltaje y pasa una corriente alta. Esto genera calor. Según la fórmula, potencia igual a voltaje por corriente. Además, por el efecto Joule, también se genera calor proporcional al cuadrado de la corriente, como se muestra en la fórmula. Si no se controla, esta acumulación de calor puede dañar permanentemente el tiristor. En resumen, los tiristores son claves en el control de potencia, pero su comportamiento depende mucho de la temperatura. Una buena gestión térmica garantiza su rendimiento y durabilidad. Y como sabemos, el calor en los componentes electrónicos no es solo un efecto secundario, puede ser un verdadero enemigo si no se controla adecuadamente. Para explicarnos por qué los tiristores se calientan y cuáles son las causas, tanto internas como externas, que influyen en este fenómeno, nos acompaña hoy un experto en electrónica de potencia. Le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Cerón, quien nos va a ayudar a entender de manera clara cómo efectos como pérdidas por conducción, la resistencia térmica o incluso el ambiente de trabajo pueden afectar el rendimiento de estos dispositivos. Ingeniero Cerón, adelante. ¿Qué debemos saber sobre el aumento de temperatura en los tiristores? Muy buenas tardes amigos de Electro News, soy su meteorólogo e ingeniero favorito Roberto Cerón y hoy tenemos un pronóstico caliente, muy caliente para los tiristores en la región. Así es, nuestro radar térmico detecta altas temperaturas en SCRs y TRIACs con riesgo de que se declaren en paro por exceso de calor. Las causas, vamos al análisis. Causas internas. El principal origen del calor en tiristores son las pérdidas de potencia internas y se dividen en las siguientes. Número 1. Por conducción. Cuando circula corriente a través de la resistencia intrínseca del semiconductor, se genera calor proporcional al cuadrado de la corriente. Número 2. Por conmutación. Se producen durante el encendido y el apagado. Número 3. Resistencia térmica interna. La estructura de capas PN-PN no es perfecta para disipar calor, creando puntos calientes como podemos ver en el siguiente diagrama. Causas externas. Aquí podemos ver una comparación entre un montaje bien y mal diseñado. Además de las causas internas, estos factores externos pueden agravar el problema. Número 1. Temperatura ambiente elevada. Número 2. Diseño inadecuado del circuito, como los siguientes: disipadores subdimensionados o mal instalados, corriente de carga superior a la nominal, falta de aislamiento térmico entre componentes y frecuencia de operaciones alta. Y recuerden que las conmutaciones rápidas generan más pérdidas por switching. Ahora vamos con un caso práctico.
Para ilustrarlo, en este caso contamos con un SCR de 50 amperios que opera a una TJ max de 125 grados Celsius, el cual es el límite absoluto. Podemos ver una resistencia térmica de 1.5 grados Celsius por vatio y podemos observar que en este caso se opera a 30 amperios en un ambiente de 50 grados Celsius sin un disipador, supera los 6 grados Celsius en minutos. Esto acelera la degradación del silicio. En resumen, las causas son pérdidas internas, ambiente hostil y errores de diseño. Para mitigarlas se recomienda calcular la disipación de la potencia. En cuanto a evitar el sobrecalentamiento, el disipador que elijamos debe tener una resistencia térmica suficientemente baja. En concreto, la resistencia térmica del disipador al ambiente debe ser menor que la diferencia entre la temperatura máxima permitida del tiristor y la temperatura ambiente dividida entre la potencia que el componente disipa. Esto se resume en esta fórmula. Asegúrese de monitorear la temperatura con sensores. Y ya saben, amigos, aíslen y ventilen porque un tiristor feliz es un tiristor fresco. ¿Y usted qué hace para evitar el calor en sus circuitos? Esto es todo por ahora, volvemos al estudio de Electronews para más detalles técnicos. Muy buenas noches, comunidad Electronews. Les habla Cristian Olarte desde nuestro estudio nocturno. Hoy les contaré qué sucede cuando la temperatura se sale de control en los tiristores, esos componentes clave que pueden fallar sin aviso si el calor no se maneja bien. Cuando un tiristor está en conducción genera calor. Esto se debe a las pérdidas por conducción, conocidas técnicamente como pérdidas I cuadrado R. Se llaman así porque se calculan con la fórmula I al cuadrado por R, donde I es la corriente que lo atraviesa y R es la resistencia interna del componente. Por ejemplo, si un SCR conduce 80 amperios y tiene una resistencia de unos 3 ohmios, el calor generado sería de unos 19 vatios. Eso es mucho calor para un componente tan pequeño. Si ese calor no se disipa correctamente, puede acumularse y volverse un problema muy grave. ¿Y qué pasa si el tiristor sigue calentándose? Bueno, aquí encontramos varios problemas. Primero, aumenta la corriente de fuga, es decir, empieza a conducir incluso cuando no debería hacerlo. También, pues disminuye la corriente de enganche y de retención, lo que puede causar que el tiristor se active solo o se apague inesperadamente. Además, aumenta la caída de tensión directa, lo cual reduce la eficiencia del sistema y, por si fuera poco, se reduce su capacidad para resistir cambios bruscos de voltaje, lo que puede provocar disparos. A largo plazo, todo esto afecta directamente la vida útil del tiristor. Cada 10 grados centígrados de más en la temperatura de la unión puede reducir a la mitad su duración. En sistemas industriales como hornos o variadores de velocidad, se han reportado pérdidas de millones de pesos por fallos causados solo por sobrecalentamiento en un SCR. Podemos resumir esto en lo que se conoce como la escalera del fallo térmico. Bueno, en esta escalera la encontramos por pasos. En el paso 1, el aumento de la temperatura. Paso 2, la corriente de fuga. En el paso 3, se bajan los parámetros eléctricos. En el paso 4, ocurren disparos indeseados o inesperados. En el paso 5, se crean puntos calientes internos. Y en el paso 6 ocurre la fuga térmica, o también llamada thermal runaway, que puede dañar irreversiblemente este tiristor. Por eso es fundamental mantener estos dispositivos bien refrigerados. Ya en segundos mi compañero les mostrará cómo diseñar un buen disipador de calor. Desde Electronews, Estudio Nocturno, les habló Cristian Olarte. Muchas gracias, compañero. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en la electrónica de potencia, como es el diseño térmico, y en este caso en específico para tiristores. Mi nombre es Iván Ausake y soy su corresponsal de ingeniería. Pero antes de iniciar con los cálculos, empecemos con lo fundamental. ¿Qué es un disipador de calor y cómo funciona? Un disipador de calor es un dispositivo pasivo diseñado para aumentar la superficie de contacto con el aire, permitiendo que el calor, las temperaturas altas que emiten los componentes eléctricos y electrónicos, como viene siendo en este caso un tiristor, puedan ser disipados con mayor facilidad. La mayoría de fabricantes utilizan dos materiales en específico
que son los más usados, que son el cobre y el aluminio. Cada material con sus características y ventajas. Iniciaremos por el cobre. El cobre con 385 watts sobre metro por Kelvin y con un peso elevado de 8.96 gramos sobre centímetro cúbico es mayormente utilizado para fabricar disipadores en tiristores que manejan más de 100 amperios. También es utilizado en turbinas eólicas y en sistemas ferroviarios de alta potencia. Su contraparte es el aluminio, del cual está hecho este disipador que tengo en la mano. Con 205 watts sobre metro Kelvin y un peso de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico es mayormente utilizado debido a su economía y a su portabilidad, ya que es mucho más versátil en diferentes ambientes. Mayormente utilizado en inversores solares, controladores industriales y muchas más utilidades. La clave está en el diseño con aletas, estructuras delgadas y extendidas que aumentan la superficie efectiva en contacto con el aire. Esto permite que el calor se transfiera más rápidamente al ambiente a través del proceso de convección. En algunos casos, también se utilizan diseños con bases pulidas para mejorar el contacto con el componente y se aplica pasta térmica para eliminar microburbujas de aire que puedan actuar como aislantes. A continuación, tendremos los cálculos térmicos aplicados al tiristor. Tenemos una ecuación fundamental que mide la resistividad total térmica. Esto es igual a la resistividad total JC más CS más SA, que debe ser menor o igual a la temperatura máxima menos la temperatura del ambiente sobre la potencia. ¿Qué es cada una de estas resistencias? La resistencia JC se refiere a la unión del tiristor al encapsulado. Esta generalmente es dada por el fabricante. Enseguida tenemos la CS, que es del encapsulado al disipador. Y enseguida tenemos la SA, que es del disipador al ambiente. La temperatura máxima y la temperatura ambiente y la potencia. Como un ejemplo supongamos que tenemos un tiristor que maneja 40 amperios con una caída de voltaje en conducción de 1.5 voltios. Y queremos saber qué resistividad térmica total debe tener para su correcto funcionamiento. Entonces, utilizamos la ecuación de la potencia normal, que es voltaje por corriente. Entonces, reemplazamos los datos y nos da que tiene una potencia de 60 watts. Si queremos que la unión del tiristor no supere los 125 grados centígrados en este caso, y estamos en un ambiente de 35 grados centígrados, la diferencia de temperatura es de 90 grados centígrados. Entonces, reemplazamos estos datos en nuestra ecuación. Decimos que la resistividad térmica total debe ser igual a los 90 grados centígrados, que es la diferencia de temperatura, sobre la potencia, que tenemos 60 watts. Y esto nos da 1.5 grados centígrados sobre watts. Esto significa que la suma de las resistencias debe ser inferior a este dato. Entonces ahí debemos buscar un disipador conveniente para esta situación y una pasta térmica. Como técnicas de refrigeración complementarias tenemos dos opciones: la ventilación forzada, que consiste en ventiladores cuando la temperatura es muy elevada, y ni siquiera con disipador de calor y su pasta térmica podemos disminuir la temperatura del componente. Este puede dañarse, puede disminuir su vida útil. Entonces utilizamos de la ventilación forzada, como en este caso sería este ventilador que tengo, o diferentes ventiladores, ya más en procesos industriales serían más grandes, para disminuir su resistividad térmica SA, que ya como sabemos es del disipador al ambiente, y pues poder regular un poquito más su temperatura. Por otra parte tenemos la refrigeración líquida. Esto se emplea en tiristores de muy alta potencia. Consiste en que el disipador tiene canales internos donde circula agua o un líquido refrigerante, que este absorbe el calor y lo disipa en la parte de afuera en un intercambiador externo. Por otra parte, tenemos protecciones electrónicas. Un diseño térmico completo contiene estas. Entonces tenemos diferentes variantes. Tenemos sensores de temperatura, controladores lógicos o microcontroladores y sistemas de apagado automático. Cada uno tiene sus características. Los sensores de temperatura son colocados en el disipador o alrededor del encapsulado del tiristor, que monitorean en tiempo real el incremento de la temperatura. Esto para tomar acciones
de apagar o cortar la alimentación del tiristor para que no se dañe y no disminuya su vida útil. También tenemos los controladores lógicos o microcontroladores, que evalúan si el sistema está alcanzando límites críticos. Por otra parte, se activan sistemas de apagado automático o reducen la carga mediante control por PWM para proteger los dispositivos. Todo esto no solo protege al tiristor, sino también evita paradas de planta, sobrecostos y riesgos eléctricos. En resumen, un disipador de calor no es solamente un dispositivo de metal, también es un pilar fundamental para la durabilidad, sostenibilidad y funcionamiento correcto de nuestros sistemas de potencia. Muchas gracias, soy Iván Onzaque, su corresponsal de ingeniería. Seguimos contigo en Estudio Liz. Esto fue Electronews. Hoy aprendimos qué calienta a un tristor, qué pasa si no lo controlamos y cómo podemos mantener todo bajo control. Gracias por acompañarnos y recuerden, en electrónica el conocimiento es poder y también buena ventilación.